Then, now, You can't see me. forever. Together. ¿Cómo? Oiga, familia hispana, gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Amigos, y el mundo sigue feliz viendo la Copa Mundial de Fútbol. Ha sido increíble. Claro, todavía no sabemos cómo va a ser la final de la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, sí sabemos cómo es la final de la Copa Mundial de SmackDown, porque eso fue exactamente lo que vimos en el pasado episodio de la marca azul. Mis panas, era increíble. El escenario perfecto. México contra Estados Unidos. Santos Escobar contra Ricochet. La pregunta era, ¿cuál superestrella de la historia ganando la primera Copa Mundial de SmackDown? No sabe dónde está, no se pertenece. La rodilla. Ricochet después con la pierna. ¡Oh, hermosa Maguachi! Una vez más Ahora sus sí. combinaciones. Ahora sí. Ahora sí. Rindiendo Lo va a frutos. hacer. Está de pie el universo aquí. ¡Cuidado! Tiene la oportunidad de Ricochet, donde lo quería, lo tiene otra vez. Donde lo quería. ¡Vamos Desde lo más alto otra para vez Ricochet. despeje en la pista! Ahora va a buscar lo clásico. ¡Wow! 6:30, 6:30. Es todo. 1 y 2 y 3. ¡Qué combate, mi hermano! ¡Qué combate! Aplausos para los dos y hay que dársela al ganador. Ganador no solo del combate, sino de la Copa Mundial de SmackDown. Es Ricochet. Hoy gana la industria. Hoy gana SmackDown. Hoy gana WWE. Combates como estos son los que nosotros aplaudimos a rabiar. Grandes superestrellas. Hermoso desempeño de cada uno de los dos. Solo puede haber un victorioso. Mira cómo cae, compadre. Mira el sentón final después de los mortales. Fue tan perfectamente esperado. Pero bueno, Santos no tiene para nada que sentirse avergonzado. Dio la cara por nosotros y de qué manera. Siempre habrá otra oportunidad para él. Pero por ahora, el victorioso en esta primera Copa Mundial de SmackDown es Ricochet. Y ahora se puede decir, retador número 1 al título que él mismo perdió a manos de que ahora es Cam Dewey. Bueno, yo no lo llamé. Una cosa es la celebración y otra cosa es la realidad. Dejándose sentir. Amigos, ya lo intentó antes y no le funcionó. Pero ¿saben qué? Si le viene una oportunidad, aprovéchala. Que eso quede como moraleja. Mis panas, Ricochet es el ganador de la primera Copa del Mundo de SmackDown y el premio, retar a Gunther por su campeonato intercontinental la próxima semana. ¿Podrá Ricochet derrotar al general del ring y conseguir una vez más el campeonato intercontinental? Oye, cuidado, hermanito, Yeah, we got him. You're gonna pay for that one, Vas a pagar dog. por esa, perro. Well, I was trying to ask you Bueno, about your estaba defense tonight intentando against. preguntarles Hey, no, acerca del Saxon. No la importa, Because we're gonna get Saxon, him porque and vamos his a darle party a él y tonight su like compañero we get esta every noche other lo tag queremos a team in the todos game. los equipos Yes, sir. en el juego. Riddle Así and the es, last one to caballero challenge us for Riddle our y tag team Elias quieren championships. retarnos por nuestros Guess up, títulos who en showed up pareja. on Monday Night Adivinen Raw, quiénes se baby. presentaron We en the Monday Night ones. Raw, baby. We here. Oiga, We oiga, the oiga, ones. Nosotros estamos muchachos, aquí. por favor. ¿Por qué ¡Aleluya! Ey, Get on, miren get cómo on, se get on, get on. En el peor momento vino a interrumpir. En el Get peor momento vino a interrumpir. Las cosas estaban muy, muy calientes. Do it, Llegó do it, para que do it, viniera do it, Winter, do it. la
mala suerte para Elias, ¿verdad? ¿Cómo que qué mala suerte? Como si esto fuera algo del azar. De eso estoy hablando justamente. Además, eso merece un taco de platino. Mis panas mayulleros, y el linaje nunca ha lucido más sólido, más potente, más compenetrado, más fuerte. Y volvió a demostrarlo en el pasado episodio de Raw. Ellos pensaron que la noche había terminado para ellos porque desguañingaron a Elias justo antes de la lucha por los campeonatos unificados en pareja, donde Elias haría equipo con Matt Riddle. Sin embargo, el pana original salió para decir, yo tengo un nuevo compañero. ¿Quién podría ser? Alguien que dijo, ya yo no quiero nada con Sami Zayn, pero tengo asuntos pendientes contra los Usos. ¿Saben quién es, verdad? ¡Obviamente! Metió la cuchara en la sopa el hombre que pelea por premios, KO. Obviamente eso desencaja a los campeones, a los Usos, que no esperaban esta contienda. Y la pregunta era si ellos iban a encontrar la suficiente usineidad para mantener su racha y seguir siendo los campeones en pareja ahora que KO estaba involucrado en la fotografía. Pero tienes razón, puede ser el equipo Cobra. Y cobran. Mira solo. Yo tratando de ponerle nombre al equipo. ¿Qué hizo? Dios mío, se le lanzó encima solo para defender. Claro, y solo quedó muy bien acompañado, pero ahí llegó la patada de la nada de Jey Uso. Oportuno, y también recibe Jey una rodilla de parte de Riddle. Esto se está complicando, Super patada de la nada, Sami Zayn de la nada. Mira, Ahora mira, Jey mira. Uso y Jimmy Uso, pero por favor. ¿Y a dónde vas? Que para allá no es. Buen impacto para Jimmy. La patada de Jey llega en el momento correcto. Viene con el rebote y... uno de papita, maní, tostar. Y pasaron un susto y un susto grande aquí, pero los ganadores y todavía campeones indiscutibles en pareja de WWE. Jimmy y Jey, los Oye, pero haz tu trabajo. Ni que me maten, lo voy a hacer Hombre. contigo. Ni que me maten, no te lo mereces porque tú no eres Uzi. Vean los momentos increíbles para finalizar el combate. Amigos, varias cosas son rescatables. En primer lugar, sí, el equipo que hicieron, KO y Matt Riddle, de verdad que les funcionó. Cosa que yo, realmente no comprendía. Pero lo más rescatable de todo es que el combate por los campeonatos en pareja se produce y los campeones retienen de la forma más limpia posible. Y tienes que añadirlo de la forma más limpia. ¿Y esto te parece limpio también? El combate terminó, te hago el mapa, por chico. favor. El combate terminó. Ajá. ¡Ey! Pero no, que bajo. Ya, qué silletazo. bajo. Ahora esto es bajo. Ellos están en 4 contra 1, eso no es bajo. Él trae una silla y eso es bajo. A silletazo limpio, que reparta por ahí. Tienes que ser tan Ahora inocente. corre. Ahora corre. Para pensar que él viene a defender realmente a Matt Riddle. Él no viene a defender a Riddle. Y ahora, ¡cuidado! ¡Ay! Faltaba uno. El ejecutor se había quedado atrás y ahí está luciéndose sobre un caído Matt Riddle. Bueno, y KO no está por ninguna parte para ayudar a su gran compañero de equipo llamado Se Matt fue Riddle. persiguiendo a otros ¡Ay, tres. ay, ay! ¡Mira, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ay, lo va a hacer! No. ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer, Dios mío! ¡Solo! ¡Ah! ¡Qué impacto con el dedo pulgar! Es como un cohete lo que lleva en ese dedo atravesando el cuerpo del oponente Se ha directamente a la desatado tráquea. el ejecutor. ¡Oh! Directamente, Gluteus Maximus, como el gran Kichi, miembro del Salón de la Fama de WWE. ¿Dónde Es está un KO hombre para que lo defienda? poseído ahora. KO está encargándose de otros No. 3. ¿Quién sabe Está- dónde? ¿Quién sabe cómo? Y Está ahora mira. tratando de vengarse de otra cosa. A él no le importaba el combate si no estuviera aquí defendiendo a Riddle. A él le importa a Riddle 3 pepinos. Mira, deja de estar cizañando. No, es y mira cierto. lo que está pasando en este momento. no, Matt Riddle, por él no tiene la favor. culpa de esto, por favor. Por favor, no es para tanto, solo. Él es bueno dentro de todo. Siempre está perdido, pero él es bueno. No. Dios mío, ¿qué le va a hacer? No, pero Dios esto mío, ¿qué le va a tienen hacer? que amonestarlo. Esto es para multarlo. Es Se está horrible. metiendo con la carrera de Es Riddle. horrible. Luego de meterse con la carrera de Elias esta misma noche. El collarín se lo puso. Viene con el Gluteus Maximus. Dios mío, le trituró la silla en el rostro. ¡Wow! El ejecutor ha sido desatado. Báilame ese trompo en la uña. Y los Usos vuelven a mostrar masiva unidad con esta increíble victoria, amigos. Pero
¿A costa de qué? ¿Vieron lo que el campeón callejero de la isla Solo Sikoa le hizo a Matt Riddle? ¡Lo destrozó! Obviamente Matt Riddle fue llevado a una unidad médica y tan pronto sepamos algo más de Riddle, lo comunicaremos con ustedes. Sin embargo, solo nos queda desearle lo mejor, ¿verdad? Para que regrese pronto. Continuará la racha invicta de campeones unificados en pareja para los Uso cuando se enfrenten a Sheamus y Butch con los campeonatos en juego en el próximo SmackDown. ¿Seguirán siendo los Uso? Sheamus estaba pautado originalmente para formar equipo con Drew McIntyre en este combate, pero el guerrero escocés anunció a través de las redes sociales que no está autorizado médicamente para competir. Mis panas mayulleros, el camino a convertirse en la próxima retadora número 1 del campeonato femenino de Raw de Bianca Belair comenzó en el pasado episodio de La Marca Roja. Y no fue una, que va, sino dos tremendas triples amenazas de candanga con burundanga entre 6 mujeres que todas han sido soberanas de La Marca Roja como campeonas. Ha sido increíble el escenario. Obviamente las dos que ganen estas triples amenazas avanzarán para la próxima semana a enfrentarse entre ellas en Raw y así sabremos quién será la retadora oficial de Bianca Belair. En la primera triple amenaza teníamos 3 protagonistas: Bayley, Rhea Ripley y Asuka. Disfrútenlo. Ya, ¡wow! ¡Qué Sin cabeza! soltarle los brazos. Mira eso. 2, 3. Y suplex precioso con puente. 1 y 2. Y qué fuerte que es Rhea Ripley. Qué contundente sus subidas. Y ese puente sí que fue logrado, reforzada la cobertura, pero aún así no cayó Bayley. Y te digo, para mí ha perdido este combate en varias ocasiones Bayley. Y mira sigue la torre. sorprendiéndome, regresando y regresando. Directamente cada primero. Flatliner. 1 y 2. Y ¿es esto posible? ¿Tuviste el impacto, el guamazo que se dio contra la lona? Se lo estaba celebrando como victoria y con razón, pero no se dio para Rhea Ripley. Quería entrar obviamente Bayley a la ecuación. Rhea se da cuenta, vieron cómo la ataca con las piernas. Hay más para ella. Está midiendo, Pesadilla. está midiendo. ¡Mami! Wow. ¡Mami! La bala de cañón no se produce. Es tu momento, Bayley. Es tu momento, Bayley. Es tu momento. Autogol Es tu en el momento. momento menos oportuno. Y Bayley to Bayley. ¡No! ¡No, bajita! 1 y 2. ¡Qué cerca que estuvo! El revés. Fueron 2. La patada entra. El cuarto no entra. 4 movimientos. Y uno solo de Bayley puede terminar con todo. ¡Oh! Sin embargo, la patada de Asuka viene claramente a dar la diferencia. Como la aparta y ¡gana! Lo logra. 1 y 2 y 3. Es que Asuka se veía sin vida ya después del impacto contra la lona. ¡Caracho, viejo! Qué manera de lucirse. Y el combate fácil no fue, mira. Termina hasta ella misma caída, pero Bayley acaba de tomar un gigantesco paso adelante hacia convertirse en la próxima retadora número 1. Y mira que tiene historia con la actual campeona Bianca Belair. Pero la erradicadora se quedó con las ganas. Bueno, pero está obviamente, desatando frustraciones, mira. Ella siente que Asuka le quitó la oportunidad de ganar. Y Bayley dice, fájate, mija, fájate, destrúyela. Ya yo me llevé lo que quería. Lo que queda en la olla es tuyo, rápalo. Bueno, obviamente con el nivel de talento de estas mujeres, no me sorprende para nada la tremenda contienda que nos regalaron. Y Riptide para Asuka, que fue la que llevó la peor parte. Hubo peores partes también en el brazo derecho de Rhea Ripley. Mira cómo se agarra el hombro, la parte alta del hombro, que claramente está magullada, lastimada. Pero Asuka terminó caída, y de qué manera. Oh, Rhea Ripley, ¿qué hiciste? Dejaste que las emociones se apoderaran de ti. Quisiste jugarle kikiriwiki a Bayley, saliste trasquilada, dejaste la puerta abierta y Bayley entró por ahí.
y se llevó la victoria. Para Asuka la noche fue de mal en peor, pobre emperatriz del mañana. Pero bueno, sabemos que Bayley avanza para la próxima semana seguir más cerca del campeonato femenino de la marca roja y se enfrentará a una de estas 3 mujeres. ¿Será el hombre Becky Lynch? ¿Será la impredecible y anárquica Nikki Cross? ¿O la traviesa Little Miss Bliss? ¿Cuál lo quiere más? ¿Quién quiere esa oportunidad de acercarse y enfrentarse a Bayley la próxima semana en Raw para ver quién será finalmente la retadora número 1 del campeonato femenino de Bianca Belair? ¡Qué antebrazos para Nikki, quien la vuelve a poner otra vez directamente contra el filito del ring y se le lanza en plancha para dañarle la espalda? Y obviamente el impacto en el pecho también tiene que completamente... Así la dejó, así la dejó. Mira, es que usó su cuerpo entero, se lanzó con mucha fuerza. Claro. El impacto fue sólido y ahora en aprietos, en problemas aquí, Alexa Bliss. Busca la purga por entre la cuerda. ¡No! ¡Oh! ¡La pecosa! Riposta otra vez, Nikki, se han fajado las dos. Becky Lynch nuevamente quiere comer de este banquete. Machetazo con el impacto también de Nikki sobre Alexa Bliss. La victoria Se acabó. es para Esto Becky se Lynch. acabó. Se va y echa de pierna. 1 y 2 y para Nikki quizás va a lograrlo con Nikki. Ven el machetazo. Fueron dos. Alto riesgo de parte del hombre, doble machetazo de Reforzado. pierna. Y aún así, mira, Yo pensaba Alexa que Bliss negándose a caer. Pensaba que iba a ir directamente hacia Nikki para ver si lograba la cuenta sobre ella, pero no, desistió la ex campeona Becky Lynch. Algo tendrá en su cabeza. Ay, y no parece ser bueno por la cara que vimos. ¡Ay, Nikki! ¡El maltrato! Pues, hacia afuera, no. Es demasiado alto. ¿Qué va a hacer ahora? Busca un suplex. Está poniendo toda su fuerza, pero no hay manera. No le funcionó. Ninguna de las calles que tomó la llevó a la dirección correcta. Ay. Busca el bombazo. Lo bloquea. Becky Lynch. Lo bloquea. Separación. Falla el lazo y... El maltrato mal hecho. No como le hubiese gustado, pero lo logra y eso es lo importante. Va para la victoria. Está completamente perdida Nikki. Ahora sí. Es todo, ya está, es todo. ¿Ah? Lo intenta y no. Pues bien. Control. ¡Ay! Damage control. Parece que no quieren a Victor Bex como contrincante de Bayley. Bueno, es una triple amenaza. Aquí nadie puede revirar. Es una triple amenaza. Aquí todo se vale, no hay descalificaciones. Y está pagando el precio y caro Victor Bex. Obviamente. Sky haciendo de la Mira suya. cómo se defiende, mira cómo... ya le encontraron. Donde le necesitaban. No. El bombazo doble. Y cuidado, sobre la mesa iba Victor Bex. Bombazo para Victor Bex. Damage control. Sigue causando daños. Alexa Bliss buscando su estrella retorcida para la victoria. La logra en el centro del ring sobre Nikki Cross. Papita, manitos, no. Tenemos competidora para Bayley la próxima semana. Bueno, y a Becky Lynch la sacaron del camino las de Damage Control, pero igual la victoria es para Alexa Bliss y se enfrentará la semana que viene a Bayley. ¿Cuál de ellas se convertirá en retadora número 1? La pregunta es, ¿a cuál de las dos le ven más posibilidades de vencer a Bianca Belair? Cuéntenos en las redes. Amigos, de Alexa Bliss sale con la victoria. Pueden apostar que la campeona femenina de Raw, Bianca Belair, estará observando este combate muy de cerca para saber a quién se enfrentará cuando la más de WWE, Bianca Belair, ponga su título en juego. ¿Quién será su retadora? ¿La modelo ejemplar a seguir o la señorita dicha retorcida? ¿Bayley o Alexa Bliss? Rollins y Lashley se preparan para luchar para convertirse en el contendiente número 1 por el campeonato de los Estados Unidos de Austin Theory. Seth Freaking Rollins se ha metido en la cabeza del todopoderoso Bobby Lashley pronunciar estas palabras: Brock Lesnar. Lashley todavía se está recuperando por su derrota ante Lesnar en Crown Jewel. ¿Qué rabia lo encenderá más en su búsqueda de convertirse en el contendiente número 1 por el campeonato de los Estados Unidos?
Amigos y dos miembros de los Buscapleitos, Sheamus y Butch, seguramente estarán listos para la noche de pelea en SmackDown cuando intenten derribar a los campeones indiscutidos en pareja, los Uso, de su pedestal. Oh, es verdad, es la pura verdad. El miembro del Salón de la Fama de WWE, Kurt Angle, estará en SmackDown en su ciudad natal de Pittsburgh, Pensilvania, para celebrar su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, tengo que seguir afinando un poco, pero lo haré solo porque por hoy se me acabó el tiempo. Pero sin embargo, antes de irme, quiero recordarles que aquí estaremos como siempre la próxima semana para ponerlos al día con todo lo maravilloso que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y como digo, oiga, feliz cumpleaños.